Aloha, bienvenido una vez más a un nuevo video. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con el indicador ARON, ¿vale? Recuerden entonces que en este canal hemos visto diferentes tipos de estrategias. Entonces pueden pasarse por ahí y buscar la más que más les guste, la que más les convenga, la que más les gustaría a ustedes practicar. Les recuerdo entonces que en este canal estamos trabajando diferentes tipos de estrategias. Otra vez más, necesito su ayuda, que me compartan, se suscriban entonces, y no vamos a perder mucho más tiempo, así que empezamos. Ok, entonces como le hemos dicho el día de hoy, vamos a operar con la ayuda de análisis técnico, y para ayudar al análisis técnico el día de hoy vamos a ver el indicador ARON. Bueno, ya hemos visto anteriormente, hoy buscaremos situaciones entonces de trabajo juntos e intentaremos ganar dinero con ella. Hoy comenzaré con una pequeña cantidad de $31, como pueden ver, e intentaré pues aumentar esta cantidad hasta unos 7,000, 8,000 pienso yo. Así que yo sé que se escucha interesante, como siempre les recomiendo entonces ver este video hasta el final, quizás les guste este método y puedan usarlo para su propio negocio. No vamos a perder más tiempo, así que vamos y les voy a mostrar pues cómo pueden usar este método y puedan operar pues con él. Vamos a ver, les recuerdo que el día de hoy, por cierto, voy a usar un tiempo ahí de 15 segundos para analizar las operaciones y normalmente pueden traer con 2 minutos, que es lo normal. Así que comencemos y encontremos el primer punto de entrada. Ok, como ven aquí, el precio se mueve por una tendencia descendente, mientras que la línea roja del indicador se encuentra pues en la parte superior. En tal situación vamos a abrir aquí una operación de 2 minutos, como le he dicho anteriormente, a la baja, ya que el indicador pues indica que en realidad existe un potencial entonces aquí de disminución. Como vemos, antes tuvimos una ruptura aquí del nivel de soporte. Aquí anteriormente también mantenía bastante bien el precio. Luego el precio volvió a tocar este nivel y continuó bajando, pues por lo que es muy probable que en un futuro próximo el precio siga moviéndose pues hacia abajo por la tendencia bajista que tenemos en este momento. Nos vamos a tomar 2 minutos con reserva, claro, teniendo en cuenta pues que puede caer en la zona de negociación o puede que haya un retroceso aquí al alza. Vamos a ver pues cómo se cierra nuestra primera operación. Y bueno, como pueden ver entonces estuvo bastante bien. Como ven, el precio continúa bajando y nuestra operación pues se cierra por debajo del punto de entrada. Aquí tenemos ganancia. Como pueden ver, les repito, pues el indicador nos dio un buen punto de entrada. Nuestra primera operación cerró bien. También estos 2 minutos no fueron más que suficientes, como pudieron ver ahorita. Vamos a continuar, sí, y vamos a seguir viendo otras situaciones. Y como ven aquí, el precio se mueve una tendencia alcista. Al mismo tiempo en esta zona tenemos claramente un cierto nivel pues de resistencia. Ahora el precio está haciendo un rebote hacia abajo. En esta situación sugiere entonces abrir una operación aquí de 2 minutos al aumento, ya que como vemos en el indicador hay una intersección aquí de las medias móviles y la línea azul está ubicada pues en la parte superior. Es decir, el indicador nos dice pues que el precio tiene un buen potencial aquí de aumento, como podemos ver, solo que nuestro punto de entrada hasta el nivel de resistencia todavía está muy lejos. Así que al mismo tiempo, por cierto, aquí los principales mínimos del precio en el gráfico están aumentando. Es decir, que aquí estamos pues viendo una cierta presión aquí en el nivel. Creo que en el futuro próximo entonces el precio aquí va a subir. En esta situación también nos vamos a tomar 2 minutos con reserva y miremos el gráfico y veamos qué sucede aquí en los próximos minutos. Y bueno, aquí recordándole entonces que me escriben ahí la palabra privado en mi canal en Telegram, ahí pásense, suscríbanse para recibir señales. Así que pendiente, no pierdan más tiempo, pásense ahí, Bastante bien, como ven, aparece una vela verde de impulso aquí en el gráfico y el precio muestra pues un buen crecimiento. Aquí tenemos una buena ganancia. El indicador nos dio un buen punto de entrada y estos 2 minutos fueron más que suficientes para ustedes, para que ustedes y yo ganemos aquí dinero. Pero bueno, vamos a continuar y veamos cuál es la siguiente situación aquí en el mercado. Ok, como ven aquí a continuación, el precio continúa subiendo hacia el nivel de resistencia. En esta situación sugiero abrir inmediatamente una operación durante 2 minutos al aumento, ya que el indicador, pues la línea azul del indicador se encuentra aquí en la parte superior. Así entendemos que el precio todavía tiene un buen potencial aquí de aumento. Al mismo tiempo, hasta el nivel marcado, todavía nos queda pues suficiente espacio. También, como ven, los principales mínimos del precio en el gráfico siguen subiendo, por lo que es muy probable pues que en un futuro cercano el precio se moverá hacia arriba y tocará pues el nivel marcado. También en esta situación nos vamos a tomar 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta pues un posible retroceso o mercadeo del precio, y vamos a ver pues qué resultados logramos obtener. Excelente, amigos, excelente. Pues como pueden ver, muestra un buen crecimiento el precio aquí y supera el nivel de resistencia. Así obtenemos una buena ganancia, como podemos ver. Como ven, en esta situación el indicador no nos decepcionó y nos sugirió un buen punto de entrada. Estos 2 minutos fueron más que suficientes, como pudieran ver, y ahora pues vamos a continuar aquí y vamos a seguir buscando la siguiente situación que vamos a observar.
Bien, como ven, hemos superado completamente el nivel de resistencia y el precio pues continúa aquí subiendo. En esta situación abriremos una operación de 2 minutos al aumento, ya que la línea azul del indicador se encuentra pues en la parte superior. Al mismo tiempo, como ven anteriormente, pues el precio hizo varios intentos de superar este nivel y esta vez finalmente lo logró, ¿ves? Al mismo tiempo, recientemente el precio comenzó a subir de forma más impulsiva con velas verdes. Todo esto nos dice entonces que el precio tiene un buen potencial de aumento, por lo tanto es muy probable pues que el precio siga subiendo según la tendencia que estamos viendo en este momento. También en esta situación nos vamos a tomar 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta pues claro que puede pasar cualquier cosa, así que veamos el gráfico y miremos cómo termina la operación. Y bueno, aquí demostrándole una vez más entonces la gráfica que estamos ahí, ¿ves? Estamos viendo los vídeos, pero no nos estamos suscribiendo, no pierden nada ahí, ¿ves? Suscríbanse. ¿Cómo lo ven? El precio continúa aquí subiendo y obtenemos una buena ganancia. El indicador pues nuevamente no nos defraudó y sugirió un buen punto de entrada y nos ayudó a ganar pues con estos 2 minutos. Esta vez este tiempo fue suficiente, pero mientras tanto nuestro depósito ya que ya ha aumentado más de 10 veces, así como escuchan, 10 veces, así que es un excelente resultado. Sigamos y busquemos más situaciones el día de hoy. Ok, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, como ven, últimamente había un movimiento ascendente aquí en el gráfico. Hasta el nivel de resistencia todavía nos queda una pequeña distancia, así que en tal situación vamos a abrir una operación de 1 minuto al aumento, ya que como ven el indicador dice que el precio todavía tiene un buen potencial de aumento. Al mismo tiempo, como pueden ver anteriormente, el precio rebotó desde este nivel, así que ahora es probable pues que cerca de este nivel veamos una reacción. Precisamente en el movimiento del precio hacia arriba a este nivel es que vamos pues a intentar aquí ganar dinero, y por eso vamos a entrar con 1 minuto, teniendo en cuenta pues que tocando el nivel de resistencia el precio aquí ve como hay probabilidad de que rebote hacia abajo, así que veamos pues vamos a ver cómo se termina esta operación. Qué guay amigos, qué guay, como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario, toca el nivel marcado, de esta manera obtenemos ganancias, como en 1 minuto fue más que suficiente para que nosotros podamos ganar y cerrar después en una operación positiva. Continuemos y veamos cuál es la siguiente situación laboral del día de hoy. Y como ven, a continuación aquí el precio toca el nivel de resistencia y hace una pequeña reversión hacia abajo. En tal situación aquí sugiero abrir una operación durante 2 minutos al aumento, ya que el indicador de la línea azul se encuentra en la parte superior. También aquí tenemos 2 minutos, también tenemos aquí algún tipo de compresión, por cierto, en el nivel aquí, por eso esto nos dice que el precio tiene un buen potencial aquí de aumento y es probable pues que en el futuro cercano el precio supere y suba. Por eso, como les digo, vamos a entrar con 2 minutos, teniendo en cuenta, sí, claro, con una reserva, que teniendo en cuenta que puede pasar cualquier cosa, que el precio puede llegar, por ejemplo, aquí hasta el nivel marcado y solo entonces mostrar un buen crecimiento. Por eso vamos a tener en cuenta estos movimientos y solo vamos a tomar 2 minutos, así que vamos a ver pues cómo termina todo. Y bueno, entonces aquí recordando lo que en la descripción del vídeo les dejo ahí el enlace a los brokers que tienen licencia para que ustedes puedan tener el depósito de la cantidad que sea, se sientan seguros. Les recuerdo que yo solo trabajo entonces con esto, no pierdan más tiempo, pásense ahí, Genial, genial. Como ven, el precio continúa subiendo, superamos el nivel de resistencia, como les dije. Aquí obtenemos una buena ganancia y como pueden ver el indicador entonces nos ayudó a ganar nuevamente y no nos decepcionó. Vamos estos 2 minutos, por cierto, fueron más que suficientes para esta situación, pero bueno, vamos a ir viendo más situaciones y vamos a ver qué hay. Y bueno, como vemos a continuación, el precio se mueve de arriba a abajo, al mismo tiempo toca el límite inferior de la situación lateral. En tal situación, abriremos inmediatamente una operación de 2 minutos aquí al aumento, ya que creo pues que el precio se recuperará de este límite. En tal situación, una situación así lateral como la que estamos viendo de este indicador, por regla general, por cierto, funciona aquí al revés. Es decir, que cuando la línea roja está arriba, abrimos una operación entonces aquí, no a la disminución, sino al aumento. Y al revés, pues. Así que como ven ahora, podemos ver pues en este mismo movimiento. Es decir, que es muy probable pues en el futuro cercano aquí el precio suba. Y también en esta situación nos vamos a tomar 2 minutos pues con reserva, teniendo en cuenta pues que puede haber algún mercadeo o algún retroceso. Por eso vamos a ver pues cómo se cierra la operación. Y bueno amigos, como pueden ver entonces estuvo bastante bien. Como en el precio hace un rebote hacia abajo, pero luego regresa pues al borde inferior de la banda aquí lateral. De esta manera esta operación se cierra por encima de nuestro punto de entrada y obtenemos ganancias. Pero bueno, no vamos a tener aquí, sino que vamos a ir viendo la próxima operación.
Y como ven a continuación, el precio hace un buen rebote hacia arriba desde el borde inferior de la barra lateral. Así que aquí propongo abrir una operación al aumento por 1 minuto, ya que todavía queda una pequeña distancia hasta el borde superior después de la barra lateral. Al mismo tiempo, el indicador indica que el precio también tiene un buen potencial de aumento. También, como ven, cerca del borde inferior, anteriormente se produjo una reacción lateral y él mismo comenzó a moverse hacia arriba con velas más impulsivas, con unas velas verdes. Al mismo tiempo, si evaluamos la situación del mercado en su conjunto, veremos que los principales precios aquí desde el mínimo del gráfico están aumentando, por lo que es muy probable que en un futuro próximo el precio siga subiendo a lo largo de la tendencia alcista. Por eso nos vamos a tomar aquí 1 minuto, ya que hay una corta distancia hasta el límite superior de nuestro punto de entrada. Por eso vamos a ver cómo se cierra la operación. Y bueno amigos, como ven, entonces el precio aquí muestra un buen crecimiento mientras que supera el límite superior de la tendencia lateral, y así tenemos una buena ganancia. Como pueden ver, el indicador en esta situación nos dijo un excelente punto de entrada. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado. Entonces, como pueden ver, nuestras situaciones han trabajado bastante bien el día de hoy. Este indicador nos ha ayudado mucho. Les recuerdo entonces sí que todo es tener paciencia. Si no les ha gustado este tipo de métodos, pueden pasarse ahí viendo los diferentes tipos de estrategias que hemos visto hasta el día de hoy. Y bueno, y si no quieren perderse más, pueden recibir señales. Les recuerdo, escríbanme ahí la palabra privado para enviarle a nuestro canal privado, donde les estoy dando muchísimo más. Les estoy dando estas señales para que ustedes y yo ganemos dinero. Y bueno, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video, en una próxima estrategia y arrivederci.